Hola mis amigos y mis amigas del Facebook y del YouTube. Estoy con la segunda parte. Estoy en bancarrota espiritual, parte 2. Le voy a empezar a leer la segunda parte del artículo. Comienza la distorsión. A partir de allí, si la persona no comprende lo que de fondo va a pasar, si la persona no sana en un proceso consciente de reconciliación con su pasado, con su presente, con Dios y con los demás, incluyendo su propia fe, es posible que asuma una relación con Dios y con las personas del grupo que se ha afiliado poco sana desde su inicio. Esto comienza a gestar con el tiempo una enorme bomba de tiempo y que podrá o no detonarse dependiendo de otros factores que pudieran entrar en juego, como los rasgos de personalidad, los antecedentes genéticos, las buenas o malas experiencias que tengan con el grupo a cual se ha afiliado y los acontecimientos de dolor que se sumen a su vida, entre otros. El significado que la persona le otorga a la espiritualidad y a la religión comienza a estar distorsionado. La manera como asume comienza a construir su sistema de creencias es errático. Muchas de estas personas se les suma como rasgo de personalidad un alto de coeficiente intelectual y como pecado original de una base de una enorme soberbia, lo que los lleva a sumergirse de manera bastante insaciable en los fundamentos de la fe a nivel teológico, acompañado de un desenfreno en la opción ministerial o apostólica. Muchos de ellos se vuelven y viven como adictos al ministerio, dejando de lado otros aspectos de la vida que son vivir en equilibrio para el deporte, el descanso, las actividades recreativas o sociales, la familia, las relaciones fraternas y de amistad, pues todo comienza a vivirse de manera polar en un marco del todo o nada. Los síntomas aparecen, dice. Con este escenario comienza el aumento de todos aquellos síntomas externos que podemos ver en estas personas, pero interiormente en su estructura cognitiva y afectiva está ocurriendo el peor de los síntomas. Si a este cuadro se le suma un acontecimiento de dolor contundente, este hecho se convierte en un detonador natural que dispara todo lo que se ha gestado por años. En la parte afectiva, la persona comienza a experimentar un sentido de trascendencia de mal entendido, pues comienza a creer que ha recibido una misión especial de hacerle ver al mundo algo que nadie ha visto. Piensa que solo en su sabiduría personal, en sus estudios, en su inteligencia probada, en todo lo que ha hecho exitoso en el pasado, en su vida, en el ministerio, lo mucho que sabe, es lo que ahora le permite estar capacitado para ir más allá, siendo un tipo de luz para otros que están perdidos, convirtiéndose en un instrumento de defensa de la fe y de algunas causas que percibe como pérdida dentro de un grupo religioso, en la misma iglesia, asumiendo rol que no le corresponde a nadie. En el ámbito apostólico, su conducta comienza a ser muy errática, pues no saben trabajar en equipo, siempre desean imponer su punto de vista, son expertos manipuladores y desacreditadores de aquellos que tengan ideas contrarias a la suya. Lo hacen muy difícil para otros, pues se ponen y son percibidos en un pedestal tipo cátedra, difícil de alcanzar por el lenguaje rebuscado que muestra todo el tiempo lo mucho que teológicamente saben. A nivel afectivo, todo esto recrudece al cuadro interior, porque a este punto la alegría de pertenecer a un grupo de amigos que aceptaban a las personas porque todos compartían creencias parecidas y similares comienzan a desvanecerse y la persona experimenta un rechazo social muy parecido al que experimentó en su infancia. A nivel social comienza una decisión de aislarse, dado que socialmente nadie desea estar con una persona que se
comporta más como un juez o un verdugo inquisidor que como un hermano o amigo. A nivel espiritual, la persona sublima y ofrece todo este aparente rechazo social porque lo eleva a Dios. Cree que las partes que tiene que ofrecer por seguir siendo coherente con aquella misión que el mismo Dios le ha revelado. Esta forma de vivir la fe rígida e intransigente, ocasionalmente el rechazo de todo, pero al parecer la psicología se defiende justificando que vale la pena ofrecer todo el rechazo por ser fiel a lo que supuestamente Dios le pide y que en el fondo es hacer ver una aparente verdad que solo ha sido revelada por Dios a su persona. Motor del fanatismo. En la dimensión cognitiva, en donde está ubicado el motor de toda la acción del fanatismo, del fanático religioso que se ve en la posteriori, pues la persona ya se ha formado e informado con un nivel bastante óptimo de conocimiento por encima de la media. Generalmente ha estudiado mucho la teología y se muestra ante todo como una persona que conoce la materia en cuestión. Su sentido de valorización ante la sociedad y ante el grupo familiar viene dado ahora no tanto por su inicial sentido de pertenencia al grupo o por su exitoso desempeño ministerial apostólico, sino ahora por mucho que lo hace sentir afectivamente muy bien. Su exagerado reacción crece directamente proporcionado a la rigidez con la que comienza a vivir, pero a su vez exige a otros vivir. Es como si comenzaran a hacer tanto que alguien, por designio divino, los nombraba juez de la vida de otros, expresando juicios sobre cómo los demás están llamados y deben vivir sus vidas. Estas personas, en cierto modo, han comenzado a vivir sin miedo a lo social, es decir, han perdido el respeto por lo que deben y no deben decir, pues sienten cierto poder que les otorga tanto como adquirido y comienza a introducirse más en la vida de otros, a opinar más, a decir lo que nadie les ha podido decir, a evaluar y a dictar sentencias. En el fondo, la persona cree firmemente que le hace un bien a otro en decirle lo que piensa porque cree que la salvación del otro está en sus manos, si no, el otro se condenará. Rigidez mental. Una persona que ha estado viviendo por un tiempo creyendo algo de manera inadecuada termina distorsionando la realidad que percibe. Ahora, lo que comenzó con un problema afectivo de la infancia, en muchos de los casos se torna en un problema de distorsión perceptiva. Hace su aparición en la escena del sesgo confirmatorio, donde la persona filtra de la totalidad de la realidad solo un aspecto de esa realidad que encaje, justifique o embone con sus creencias erróneas. Y a partir de ese aspecto lo extrapola a la realidad total como si fuera una verdad absoluta y no relativa. Omite el panorama completo, solo es capaz de centrarse rígidamente en su punto de vista, haciendo imposible el diálogo. Otro pensamiento distorsionado que surge y que altera la realidad de lo percibido es el pensamiento del debeísmo, donde la persona juega todo en base a debería o no debería, aplicando con mucha rigidez y rigor los aspectos que analiza, dejando por fuera aspectos situacionales, circunstancias u otros revelantes del mundo, del tema o de la situación que percibe y que son sumamente importantes a considerar. La persona funciona en este punto con un racionalismo extremo, con mucha frialdad, practicidad, y parece que su afectividad se ha metido en un congelador, enfocándose solo a su misión de decir esa verdad que ha descubierto y se expresa con mucho odio o rencor hacia toda aquella persona que aparentemente lo contradice. Falacia divina. De igual forma se suma otro elemento perturbador a la escena de manera ya formal, y es otro pensamiento distorsionado llamado falacia divina. La persona en este punto ya está convencida de que ha recibido una revelación de Dios con esta aparente verdad absoluta, que está llamado por vocación a hacer ver al resto de la humanidad. Esta falacia divina es lo que mantiene con tener un falso miticismo al perseguir a como lugar esta misión que aparentemente Dios la como desde el cielo. La persona en este punto presenta un deterioro que es visible para las personas que los rodean. Sus pensamientos son de carácter obsesivo
utilizando una retórica manipuladora y sesgada de la cita evangélica y la Sagrada Escritura, o de cuántos documentos haya estudiado donde cita compulsivamente, sacando un contexto global en que estos mensajes o textos deben ser para poder justificar en lo que su distorsión perceptiva cree como una verdad. Esto lleva a algunas personas que antes lo dicen y que quizás tengan poca fuerza a creer lo que dice, generando a su vez una enorme confusión en otras personas. Crea un grupo de adeptos que quizás provienen de las mismas carencias que las personas padecen, y lo que hace sentir aún más poderoso y con valor para ir por más. Todo o nada. En su pensamiento obsesivo se confunden sus interpretaciones, creyendo que es lo mismo, por ejemplo, ser fiel con ser rígido, ser sincero con ser agresivo, la aceptación de algunas humanas con la complacencia, la empatía y acogida al pecador con el ser lazo de conciencia, al diálogo interreligioso con la pérdida de identidad o moral cristiana. Su vocabulario se centra excesivamente en palabras polares como pecado versus virtud, salvación versus condena, verdad versus herejía, sacrificio versus egoísmo, placer versus martirio, empatía versus aceptación de lo que está mal, misericordia versus traición a los dogmas de fe, entre otros. En este punto, la persona ya puede haberse convertido en una persona peligrosa que haya creado cierto escándalo con su fanatismo. En otro caso, optan por vivir su misión en silencio, planeando las acciones que corren finalmente su misión. Para ello, el problema en la dimensión cognitiva ya está tan avanzado que la persona comienza a presentar una propensión a la paranoia, pues mantiene una idea fija, delirante y obsesiva con su tema o verdad en cuestión, pues piensa que siente que algo está sucediendo, que pone en peligro el núcleo de la fe o de la salvación de los hombres, el destino de la Iglesia Universal. Misión única. Esta percepción del peligro apocalíptico lo lleva a tomar decisiones sumamente radicales, ejecutando acciones osadas y peligrosas. Es como si estuvieran dispuestos por el peligro que percibe a ir a lo que cree que es un martirio digno. Si es necesario, actuando como una persona ungida por el poder que un Dios le otorga para llevar a cabo una misión entregada desde el cielo. Obviamente cito entre comillas esta palabra, porque nada de esto es una verdad. Al final, el fanático tiene un deterioro profundo de su mente, con patrones de pensamiento emocionales y conductas erradas. Un fanático se adhiere de manera incondicional en una causa personal que defiende con constancia y tenacidad y desmedida hasta la última consecuencia su creencia y opinión. Muchos pueden estar dispuestos a morir con tal de llevar a cabo su misión. Esto no es mi religión. La religión busca ligar, unir, agrupar en base a una creencia divina o sobrenatural con principios morales sólidos. Mi religión nunca quiere separar y dividir, sino ayudar al hombre a caminar a un encuentro con Dios desde su propia realidad, cualquiera que ésta sea. El fanatismo no es religión tampoco, el fe tampoco es una manera sana y equilibrada de vivir la fe. El fanatismo es contrario a la fe, porque convierte a las personas en algo muy ajeno a lo que es Dios, al amor que su Hijo nos mostró en la cruz. Una persona fanática separa, confunde, aleja, repele, vive desde la razón, no desde el corazón, vive de las ideas racionales, no de cara al amor que está llamado a acoger de Dios y a entregarla a otros para que a su vez se experimente amado por Dios. El fanatismo religioso es una forma muy equivocada de vivir la fe, porque justamente hace lo contrario a lo que la fe nos dice, lo que Jesús con su ejemplo nos ha dejado como legado en cada una de las páginas del Evangelio. El fanático religioso juzga rígidamente como si fuera Dios, confunde con su supuesta sabiduría al que no está formado, aleja al que se siente pecador y perdido, y muestra un ideal cristiano tan difícil de alcanzar que infunde miedo al que apenas siente motivado a acercarse. El fanático cierra las puertas al corazón del entendimiento, cierra las puertas al amor, a la acción del Espíritu Santo, a la pedagogía de Dios, siempre dispuesta a perdonar 70 veces 7, a acogernos con los brazos extendidos a cualquier hora, a cualquier día y en cualquier lugar y en circunstancias de la vida donde nos encontremos. El fanático religioso
posa un ideal que no es cristiano, porque Cristo su amor no es el centro de la, sino un ideal enfermizo que deshumaniza a las personas inalcanzables de vivir, pero sobre todo que Dios nos pide vivir. Una persona que nunca pudo integrar su dimensión afectiva de forma adecuada en su vida no podrá entregar a otros amor, sino solamente sus ideas. El verdadero camino. Jesús nos mostró una pedagogía muy clara en el Evangelio. Fue duro y exigente con todos esos maestros de la ley que vivían de una manera tan rígida, coherente al amor. Él dijo que vino a salvar a todos los pecadores. Pidió que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Habló del amor. Mostró compasión al humilde de corazón, al que estaba perdido en el camino. Se acercó, lo escuchó, se ganó su confianza y con la experiencia del amor que los demás recibían en sus corazones. Y fue que lo conquistó, y ese amor fue lo que transformó sus formas de vida. Esto es lo que Cristo vino a enseñarnos. Eso es lo que de mi religión siempre me ha motivado, el sentirme profundamente amada por Dios a pesar de mis fallas. Eso es la garantía de amor de Dios, que nos ama incondicionalmente y nos ama siempre. Esto es lo que me motiva cada mañana y lo que deseo compartir con todo el que se cruce, me compartir de la forma que sea todo ese amor que Él me ha entregado a otro. No lo conoce intentando hacerlo de la misma forma como Jesús lo ha hecho conmigo. Al final, simplemente ser un espejo de su amor. El fanatismo es contrario a la misericordia y al amor. No es Dios, no es religión, no es la iglesia, no representa a las personas que formamos parte de ella. Es una enfermedad producto del deterioro de la mente de una persona. La razón fue dada para iluminar, nunca para oscurecer, separado. Y si estás en un camino serio, por favor evalúa cómo está bien tu espiritualidad, para que aquellos al verte se sientan llamados a acercarse a Dios, pero nunca juzgados, rechazados, separados, señalados, divididos. Estamos llamados a ser instrumentos de amor, a unir, juntar, guiar, invitar, reparar, perdonar, integrar, a tirar puentes, a consolar, a acompañar, a encontrar la paz y ayudar a otros a encontrar la paz que sus corazones anhelan. Nunca separar, juzgar, desintegrar, desunir, generar inquietud o confundir, pero mucho menos en nombre de un Dios que no lo pide. Estamos llamados a ser luz que ilumine la vida de otro, pero siendo espejo del amor de Dios en otro. Dejémosla en las manos de Dios los juicios de los hombres y asumamos con humildad y sencillez que todos somos pecadores. Mercedes Vallenilla es la psicóloga católica virtual que escribió este artículo. Y me gustó mucho este artículo y quería compartir sobre el fanatismo, que no es bueno, que no enferma y solo Dios es amor. Bendiciones. Chao, chao.